Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. And no way to prove it, so maybe I'm blind. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este sexto programa de Cómo nos relacionamos. Este programa que hemos generado aquí en Facebook todos los miércoles a las 7 de la tarde, un espacio donde charlamos acerca de nuestras relaciones interpersonales, conociendo un poco la biología, ¿no? De construyendo nuestras relaciones a partir del conocimiento de nuestra biología. Estamos transmitiendo para Facebook y para Instagram. Un gran saludo a todos. Natalia se ha conectado. Ana, un saludo. En el programa de hoy, en este sexto capítulo de Cómo nos relacionamos, vamos a hablar de la cara oculta de la víctima, el victimario, ¿no? Vamos a hablar vamos a hacer este paso de víctima a victimario, ¿no? Vamos a charlar de estas relaciones que tenemos, que gestionamos a partir de víctima, victimario, salvador, que es lo que venimos hablando en los últimos programas, y nos vamos a hacer hincapié en cómo la víctima se transforma en victimario, ¿no? Es decir, si sos de esas personas que sos tranquila, te interpretás o te crees que sos muy mona, muy tranquila, y que de golpe y porrazo podés tener estos cambios de humor que le llamamos muchas veces, de ser muy tranquila, fiable con los demás, apelar a los buenos modales de todos y de repente cambiar, ¿no? el comportamiento, el carácter, ¿no? El estado de ánimo, que muchas veces la gente que está a nuestro alrededor dice, bueno, ¿qué pasó? Era de una forma y en un momento a otro cambia, ¿no? Si sos de este tipo de personas, te va a interesar este video. Veníamos hablando en los programas anteriores acerca justamente de este triángulo de funcionamiento que tenemos todas las relaciones, que es la víctima, el victimario y el salvador. Nos habíamos centrado en la víctima y habíamos dicho que la víctima tenía como finalidad del juego de la víctima, ¿no? Estos anzuelos que lanza al contexto, eran básicamente para cubrir, para saldar cuentas pendientes que tengo con, no sé, con mi familia, con mi pareja, con mi padre, con mi madre, con nuestras relaciones, con un jefe, ¿por qué no? Con un hijo, ¿no? Tenemos esta idea de saldar las cuentas pendientes y, por otro lado, obtener un potencial. Es decir, el personaje de víctima necesitaba o necesita de otra persona para obtener su potencial. Esto es lo que habíamos deconstruido en estos programas donde nos referimos pura y exclusivamente al personaje de la víctima. ¿Ok? Y habíamos dicho que este personaje era un gradiente de intensidad, como absolutamente todo, ¿no? Desde lo más simple, sentirme víctima porque realmente estoy siendo víctima o atacado, o ser una persona que se comporta como víctima para obtener cosas. Dijimos que este comportamiento es de todos, lo tenemos todas las personas en distintos momentos, así que, por favor, tranquilícense en esto. Voy a hacer un hincapié de varias personas que me han escrito y me han dicho, Pablo, ¿cómo salgo de personaje de víctima? Pablo, ¿cómo hago esto? Gente, todos somos los personajes, todos somos víctimas, victimarios y salvadores. Lo que estamos desconstruyendo acá, ¿para qué nos sirven? Y cuáles son los dispositivos conceptuales o los juegos que utilizamos o los anzuelos que llevamos a cabo con los demás para obtener un potencial. Porque estamos tomando a nuestra biología, a nuestro cuerpo, como un potencial, como un catalizador de potenciales. Entonces, desde ese lugar, salimos un poquito del lugar de que nuestras conductas o nuestros comportamientos, por más terribles que sean, de acuerdo al valor de cada uno, tienen una funcionalidad. Esa funcionalidad no la podemos saber, no sabemos el propósito de la existencia. Lo que sí sabemos es que nosotros podemos establecer pequeños propósitos u objetivos como para reconducir esa conducta y ese comportamiento. Cierro paréntesis, continúo. La víctima, como dijimos, salda cuentas y por otro lado obtiene potenciales. Pero ¿qué pasa cuando la víctima, en este juego que jugamos todos, ¿no? De obtener el potencial, queda expuesta? Ojo acá, presten atención a esto. Lo típico de estar con una persona y de uno darse cuenta que lo están manipulando o lo están manipulando o está manipulando, ¿no? Cuando la otra persona se da cuenta del mecanismo y nos lo pone al frente, ¿no? Es que quedamos como expuestos. La víctima va a tener básicamente un sentimiento, una percepción de frustración y enojo, ¿ok? La víctima, cuando queda expuestos en sus finalidades, ya sea por un lado, saldar las cuentas pendientes y por otro lado, desarrollar un potencial que siempre está implícito, la persona queda expuesta. Por tanto, se frustra y se enoja, ¿vale? Esto tiene
tenemos todos los individuos. Ahora, hay una diferencia en lo que nos va a llevar a ser víctima a ser victimario. Y aquí está el quid de la cuestión. Venimos hablando de una persona que es víctima, queda expuesta ante las situaciones de desarrollar el potencial y de repente se encuentra con esta situación de que está frustrado y está enojado. Va a tener esta frustración y este enojo va a tener dos vías de salida. Una va a ser canalizar todo ese enojo, toda esa frustración, toda esa bronca, todo ese proceso adrenalínico del cuerpo a uno mismo. Presten atención. Es víctima, queda expuesta, no obtiene potencial y toda esa frustración y enojo se lo dirige para uno mismo. Es decir, la persona, digamos que se autocastiga, ¿no? Es como que toda la agresividad que genera esa mezcla de frustración y esa mezcla de enojo se transforma en una palabra que es solamente una palabra, agresividad hacia adentro. ¿Ok? Fíjense qué interesante, ¿no? Estamos hablando de un proceso biológico que lo que hace es tener muchísima química en el cuerpo, ¿no? Que nosotros le decimos adrenalina, ¿no? Adrenalina, todo esto que te sale de la corteza suprarrenal, que es gestionada, perdón, de la corteza suprarrenal, tiene que salir para algún lado. Ahora, tenemos dos opciones. No es que tenemos dos opciones. El mecanismo biológico va a tener dos opciones. Por un lado, dirigirla a mí misma o a mí mismo, o por otro lado, dirigirlo a los demás. Ahora, vamos a desarrollar el primero. ¿Qué pasa cuando esa frustración y ese enojo por no poder saldar las cuentas, quedar expuesto o no obtener el potencial, se dirige hacia mí? Bueno, básicamente la persona es, después del proceso de quedar expuesta a la situación o el conflicto que está viviendo, automáticamente entra en un proceso de introspección. Sinónimos de la palabra introspección, gente. Meterme para adentro, estar medio depre, empezar a pensar en mis cosas, ¿no? Meterme en mi mundo interno, eso es como meternos adentro, ¿no? Meternos para adentro, no acciono. Acuérdense, cuando la frustración y la bronca se dirigen hacia mí mismo, y ya vamos a ver por qué, hacia mí, toda ese enojo, esa ira, que voy a denominarla en una palabra, agresividad, va hacia mí. Me pongo para adentro, mediado por un proceso de hormonas, me mete para adentro y lo que hago es autocastigarme. No es la mejor palabra autocastigarme, ¿no? Pero sí, ¿no? No y sí. Porque la persona lo que empieza a hacer es, al quedar expuesto en esta situación de manipulación frente al otro, toda esa ira y esa frustración va dirigido a él, entonces empieza a agredirse a sí mismo. Gradiente de agresividad, desde el menor al mayor. Empieza a trabajar de más horario, ¿no? Trabaja 8 horas y el jefe le dice, mira, te tenés que ir. Y el tipo dice, che, no puedo hacer horas extras, hoy no tengo nada que hacer, tengo que terminar este trabajo, ¿no? Y se pone, cómo no, 2 horitas más, ¿no? 2 horitas más. Tiene 8, ahora tiene 10. Pero no es solamente un día, sino semanas que se queda un poquito más en el trabajo. Y si no se lo piden el jefe, agarra la mochila, el trabajo y se lo lleva para la casa, ¿no? Y ahí en la casa sigue trabajando. Es decir, que cuando se frustra la víctima y esa ira y ese enojo va hacia adentro, ¿qué nos pasa? Nos metemos como workaholics, ¿no? Esto los trabajadores adictos, ¿no? Y empiezo a trabajar más y más, ¿no? ¿Y quién no trabaja 8 o 10 horas? Y después de comer, ¿por qué no hago 2 horitas más para ganar tiempo? Y en vez de 8 o 10 son 12 horas que estoy trabajando. Y al otro día, en vez de entrar a las 8, me voy un poquito antes, preparo, ¿no? Empiezo a trabajar más. Otro comportamiento que podemos tener, que es muy similar, es la persona que va al gimnasio, ¿no? No digo la persona que, la típica desvalorizada que somos todos, que después de entre una frustración, de una desvalorización en mi vida, me anoto en el gimnasio. Perdón, ¿qué dije? Ustedes pensaban que iban al gimnasio porque ustedes digan, voy a ir al gimnasio. Yo, bueno, no. Eso es un programa biológico que es la desvalorización, que también es de la víctima, y cuando tengo este tema de que me desvalorizo, voy al gimnasio. Ahora, voy al gimnasio y no hago los 45 minutos de los desvalorizados que somos todos, sino que ya estoy 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Y cuando estoy haciendo ya 2 horas, exigiéndome ya 1 semana, 2 semanas, ¿no? Estoy haciendo mis flexiones, ¿no? Hago mis 15, 20, 30 repeticiones y cuando estoy llegando a la 29, casi extenuando, llevando mi cuerpo al límite, ¿ok? Estoy llevando el cuerpo a mi límite. ¿Qué dice mi cabeza? ¿Y qué tal si hacemos 5 flexiones más? Que esto ya se lo dijo en la flexión número 15, ¿no?
en la 30 tengo más. Y cómo no, 5 flexiones más, ¿no? Y ahí empiezo a autocastigarme, ¿no? Esto es de llevar mi cuerpo al límite. Fíjense qué interesante, porque la persona está desvalorizada, va al gimnasio a valorizarse y utiliza el sistema osteoarticular. Y recuerden que yo les había dicho que el sistema osteoarticular era el tejido que impactaba el proceso de desvalorización, ¿no? Cuando yo percibo que estoy desvalorizado, automáticamente impacta en mis huesos, en mis cartílagos, en todo el sistema osteoarticular, la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense qué interesante porque ahí entramos con un círculo. Me desvalorizo, voy al gimnasio para valorizarme, pero sigo impactando los mismos tejidos. Muy bien. Por tanto, ya tenemos una persona que se ha frustrado, está enojada, pero ese enojo y frustración que se transforma en agresividad va a el trabajo, ¿no? Al gimnasio, y empiezo a llevar mi cuerpo al extremo, ¿no? La persona te dice, estoy extenuada, pero no puedo parar de trabajar. Se empieza a conectar empieza a ver también un comportamiento obsesivo compulsivo que tiene muchísimo que ver con este tema de la desvalorización, pasar de víctima a victimario y sentir agresividad, ¿ok? Así que ya tenemos un cuadro, ¿no? Está dirigido hacia adentro. Bueno, esto en el gradiente de intensidad que estamos hablando siempre es un comportamiento en la menor escala, ¿no? Es decir, trabajo 8, 10, 12 horas, ¿no? Ya me quedo el fin de semana trabajando, trabajo en casa, voy al gimnasio, el típico vigoréxico que va al gimnasio está 3, 4 horas haciendo gimnasio, ¿no? Que está en este proceso de agresividad para adentro. Dirige toda la química, dirige todo ese movimiento corporal hacia el, digamos, entre comillas, castigo, esa agresividad. Vamos a poner un marco. Dijimos, la víctima es víctima en tanto y en cuanto tiene este comportamiento de manipulación. Cuando queda expuesto en ese comportamiento de manipulación, se enoja y se frustra. Ahora, ¿cómo canaliza esa frustración? Básicamente, poniéndome en un estado reflexivo, en un estado introspectivo, en un estado, digamos, más como mini depresión, ¿no? Que lo que hace es dar vueltas con el pensamiento. Me pienso pongo como más obsesivo, ¿no? Entonces a la gente le gusta mucho estar trabajando y pensando, o haciendo gimnasio y pensando. La persona te dice, mira, estoy tan tenso que voy a ir a caminar para relajarme. Fíjense, me voy a ir a caminar para relajarme. Bueno, estamos en este proceso. Esto es un nivel de gradiente que lo tienen ustedes, lo tengo yo, lo tenemos casi todo el mundo en este proceso, en un abanico desde lo menos intenso a lo más intenso. Ahora bien, estoy diciendo que estoy dirigiendo la agresividad hacia mí, estoy trabajando más, estoy yendo al gimnasio mucho más, ¿no? Me expongo mucho más mi cuerpo, mi psique, me taladro de lo malo que soy, me maltrato, ¿no? Claro, ninguno de ustedes le pasa esto, ¿no? Ni a los agentes de Instagram ni a los de Facebook, son otras personas, ¿no? Que nos agredimos. Ahora, en el máximo gradiente encontramos una persona que ya no es suficiente trabajar de más, ya no es suficiente llevar al cuerpo a situaciones límites o al extremo mismo de la fisiología, sino que ya empieza a autogenerarse lesiones, ¿no? Esto lo vemos mucho en adolescentes, en personas en niñas se ven muchas, ya vamos a ver por qué, si nos da el tiempo, ¿no? Que se empiezan a autoflagelar, ¿no? Entonces empieza a cortarse. En momentos de frustración, en vez de atacar al otro, se ataca a sí misma. Este es el mecanismo. Fíjense cómo el gradiente de intensidad de lo mínimo a lo máximo, ¿ok? Nos da estos comportamientos que nosotros, por un lado lo vemos normal, porque un tipo que va al gimnasio 2 horas y está 5 días a la semana, le cuento mi caso, yo cuando vivía en Barcelona, estaba en un trabajo hipercompetitivo, porque estos son entornos hipercompetitivos, ¿no? Trabajaba en una multinacional donde teníamos que vender a nuestros clientes más de la cuota porque estamos cerrando el año, y lo típico de 2 veces al gimnasio ya entraba a las 12:30 del mediodía y salía a las 4 de la tarde del gimnasio. Jugaba 2 horas al básquet, hacía 2 horas de pesa, luego me iba al sauna, ¿no? Yo decía en ese momento salía súper bien, claro, porque estaba cumpliendo la función de canalizar ese potencial hacia mí, ¿no? Así que esto ya tiene otro condimento más. Sucede mucho en los ambientes de hipercompetición.
son muy competitivos y fíjense que si ustedes ven la historia de cualquier persona que ha descubierto, que ha creado una gran empresa informática o que ha jugado al fútbol o que ha hecho un deporte, ¿no? O que ha llevado algo a plasmar y nosotros nos quedamos como admirados, tienen esta idea de, bueno, se quedaba todas las noches trabajando, incluso lo llamábamos y no nos escuchaba, no comía, se quedaba a dormir en lugar y seguía trabajando todo el día, ¿no? Bueno, ya tenemos ahí un condimento, sabemos lo que está pasando en la psique de la persona. Hago un hincapié aquí, hago un paréntesis aquí, voy a responder y saludar dos preguntitas, ya seguimos. Bien, tenemos aquí. Bien, saluda Ivette, Carla, Mar, bien, no tenemos preguntitas. Bueno, Vero Mora Coach, una amiga, dice, bueno, sí nos pasa, sí, nos sentimos un poquito identificados con esto. Bueno, son comportamientos normales, lo importante de ver esto es cuál es la productividad. Y esto me trae para contarles a ustedes que cuando yo hago los procesos de acompañamiento, esto es una variable muy clara que utilizo porque cuando viene la persona en estos procesos, yo ya sé qué tengo que hacer. Es decir, la persona se encuentra en un proceso reflexivo. Es el momento donde tengo que hablar de ciertos temas para redirigir eso en pos de la acción, ¿no? Pero acuérdense, cuando estamos en este proceso introspectivo, no es fácil pasar a la acción. Tienen que pasar cosas. Entonces, yo sé, cuando viene una persona y me comenta cierto tipo de síntomas, ¿no? Y me dice, bueno, tengo problemas en las rodillas, en los hombros, tengo problemas que no me puedo levantar a la mañana porque estoy súper cansada, ¿no? Y tengo una pequeña artrosis en la mano derecha y algo un poquito más en la izquierda. Yo ya me estoy dando cuenta que esto es un proceso de desvalorización, me estoy dando cuenta que la persona está incapaz ante el potencial. Recuerden que el gran conflicto de la víctima, el gran desafío, es poder obtener el potencial por sí mismo. Como no lo puede hacer, necesita manipular el contexto para obtenerlo. Cuando no lo puede obtener o queda expuesto en el comportamiento manipulador, se frustra y se enoja. ¿Dónde va esa frustración, ese enojo? Va en una primera parte, no una primera parte secuencial, sino como una primera parte de análisis hacia adentro. ¿Qué siente la persona que está en este proceso de direccionar esta ira hacia adentro? Que dijimos, pueden ser los workaholics, trabajar más horas, ir al gimnasio y trabajar y estar 2 o 3 horas, jugar al básquet. A mí me pasaba, yo iba a jugar al básquet a las 4 de la tarde, pleno sol en verano, eran las 8 de la noche y no queríamos dejar de jugar, no solamente yo, todos, ¿no? Esa exigencia es llevar el cuerpo al límite. Y como máximo estadio, ¿no? Esto de autoflagelarme. Bien. ¿Cuál es la percepción que está teniendo esta persona? Esta persona lo que está sintiendo, ¿no? A nivel perceptivo biológico es la persona se siente amenazada. Presten atención. Cuando nosotros encontramos procesos de autoagresión, vamos a ver que la persona se siente amenazada. Siente que le van a sacar algo que es de su propiedad. Y sobre todo, siente que alguien superior lo va a hacer. Por eso esto pasa mucho en el deporte. Mientras más cañero y más jodido y más hijo puta es el entrenador o los rivales, más compulsivos se ponen los jugadores, ¿no? Cuando tengo un jefe que más caña me da es cuando más salgo a trabajar, ¿no? Y empiezo, en vez de trabajar las 8 horas, trabajo las 10 horas. Bien, acá tenemos la percepción biológica de una persona que empieza a catalizar un potencial por medio de su cuerpo, pero con el tema de la agresión. Digamos, se siente amenazada porque siente que le van a quitar algo, pero no cualquier cosa. Algo que siente que es propio, ¿ok? Y no solo eso, sino que se lo sacan de una forma dominante, es decir, no le dejan hacer algo o lo obligan a hacer algo que no quiere. Fíjense que todos los condimentos que yo estoy dando son los condimentos de los ambientes hipercompetitivos, los trabajos, los deportes. ¿Quién no tuvo un papá así? Mi padre no, he tenido mi madre que tenía ese comportamiento, que era exigente, ¿no? Exigente. Y nos hace comportarnos de una forma y vemos grandes deportistas que te cuentan la historia de estos procesos, ¿no? De gran competitividad, de gran presión, que no pueden conseguir algo que se lo van a sacar. Así que ya estamos vislumbrando cuál es la cara oculta de la víctima. La cara oculta de la víctima es el victimario. ¿Por qué piensan ustedes que en los conflictos sociales la víctima y el victimario permanecen juntos? Porque son la misma idea.
Y acá nos entramos con el tema, esto no es una regla, pero es una generalidad para ver. Ustedes van a ver que en los comportamientos de víctima-victimario, por ejemplo, en la violencia que llaman de género, el condimento es este, ¿no? La persona no puede obtener el potencial, por tanto, ya tiene a su victimario, ¿no? Que puede ser su padre, su madre, su pareja, ¿no? Llega a un punto de tensión la situación donde hay una agresión. Pero si ustedes se van a observar, es un proceso que va de mayor, ¿no? Va un poquito mayor, hasta que se concreta eso. En algunos casos, con el otro se manifiesta de otra forma. Pero bien, fíjense cómo la percepción de una persona que se autoagrede es que se siente amenazada. Le quieren sacar algo que es propio. Siente que alguien de alguien superior lo está sumiendo en el territorio. Y como último ejemplo, que a mí me ha pasado en estas últimas semanas, producto de esta serie de videos de cómo nos relacionamos, he tenido varias personas que han venido por este proceso de víctima y este juego de víctima-victimario y Salvador, y me han comentado, no sé, su hija come muy poco, es muy delgadita y está en estos procesos que cuando explota o se frustra, para adentro y se autoagrede, ¿no? Y ahí lo que tenemos, obviamente, es una persona que es superior, que la está dominando en el territorio, muchas veces es mamá, porque recuerden que cierto tipo de mujeres, sobre todo las mujeres diestras, son muy competitivas, por tanto se genera una lucha territorial donde la niña en este caso se sentía con este estado de me están sumiendo el territorio y me están sacando algo que es mío. Y entraban estos procesos junto con otras cosas, ¿no? Que ya las voy a nombrar ahora. Que lo que hacía era entrar en estos procesos introspectivos, agresivos, de no comida y de compulsión, ¿ok? Fíjense que estoy hablando de muchos condimentos de alguna serie de enfermedades etiquetadas como pim, ¿no? No las quiero nombrar para no asociar justamente el concepto, pero si yo desconstruyera la bulimia y la anorexia, encontraríamos muchos de estos factores y no es un tema de alimentación. Tema que prometo desarrollar en otros videos. Seguimos, dijimos, la ira va dirigido a mí, ¿no? Ahí tenemos los adictos al trabajo, los deportistas, en ambientes de gran presión y de gran competitividad, ¿ok? Que en una escala inferior genero de llevar mi cuerpo al límite, al límite fisiológico. Cuando no puedo superar el límite fisiológico por una actividad, lo que hago es justamente la agresión, la autoagresión. Ahora, ¿qué pasa cuando la víctima se frustra y esta química corporal va direccionada hacia afuera? Justamente eso, que todo el enojo que tenía contra ella misma puede pasar para el contexto. Y ahí es la persona en que vigila y castiga. Acuérdense en los videos anteriores cuando hablaba de que el victimario es ese individuo que está vigilando todos los movimientos de su víctima y cuando la víctima se equivoca, cosa que es muy propenso a hacer porque es una víctima, ¿no? Su comportamiento ya está buscando ese tema de fricción, castiga, vigila y castiga. Y la frase del victimario es, te agarré con las manos en la masa, ¿viste que no lo sabes hacer? ¿Viste que necesitas un castigo? ¿Viste que tengo que venir yo a decirte cómo lo tenés que hacer? Vigila y castiga. Entonces, fíjense que la víctima puede pasar a victimario, pero no por un proceso muy complejo, ¿no? Sino que puedo estar introvertida. De hecho, ustedes van a ver a personas que son muy introvertidas, cuando tienen un cuestionamiento, explotan, ¿no? Vos la ves una persona muy retraída, que no habla, está callado, todo el mundo lo está hostigando, no dice nada y un día llega, ¿cómo no?, con su bolsito y su ametralladora y su UCI. ¿Quién no tiene una UCI guardado en su ropero para matar a toda la gente que lo presiona en su ambiente laboral o en su colegio, ¿no? Como pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que siempre es noticia por eso. Bueno, acá tienen cómo la víctima se transforma en victimario. Uno que es víctima, explota, victimario. Tenemos otros ejemplos, no sé, la película Carrie, que para el que no lo vio, habla un poquito de este tema, ¿no? En el proceso de la agresividad para afuera, la persona no se siente amenazada. Y esto es una contradicción, porque cuando vemos una persona que acciona, que agrede, no es que está enojada propiamente dicho. Lo que está enojada, pero mucho más está asustada. Es decir, la percepción del mundo de una persona que agrede es, estoy asustado,
quiero desaparecer, no me siento escuchado, no me siento escuchada, no me siento contenida, no sé qué camino tomar, ¿no? No sé qué lugar ocupo yo aquí, no tengo límites claros de dónde estoy. Cuando yo cuestiono eso, activo el victimario, ¿ok? Ustedes van a dar cuenta que en discusiones, cuando la otra persona no es escuchada, se va enojando más, se va enojando más. Ustedes lo pueden ver también, y cambiando de ámbito, a los debates políticos. Cuando una persona está desarrollando muy calmadamente una idea y tiene a la persona al lado que lo está cortando, no lo deja hablar, hasta el final le explota, pero no me dejan hablar, ¿no? En el menor gradiente. Porque se siente que no es escuchada, no es tenida en cuenta, se siente asustada y sobre todo no sabe cuál es su lugar, no sabe qué decisión tomar, no sabe para dónde ir. Por eso, grandes estrategias decían, nunca acorrales a una persona, siempre dale un camino de salida, porque cuando vos acorralás a una persona, el miedo es lo que lo hace explotar, contrariamente a lo que diría nuestra intuición, que una persona acciona porque está enojada. Está mucho más asustada que enojada. Fíjense que acá ya tenemos detonantes, ya tenemos una víctima que puede ser victimario simplemente por el cuestionamiento de su verdad. La persona que está hablando está en una discusión y la otra persona no lo deja hablar, no lo escucha, lo minimiza, lo hace como menos, la persona se asusta, no se siente escuchada y ahí acciona, ¿no? Entonces, simplemente le dije que lo que estaba diciendo estaba equivocado. Claro, en una persona que está en este proceso, esa frase activa tu victimario. Miro los costados y arriba porque tengo cámaras y el otro día me dijeron, Pablo, miras para arriba, pero los costados estás leyendo. No, estoy controlando las cámaras como ven victimario que soy, que vigilo, ¿no? Vigilo todo, la parte de comunicación. Me voy a fijar unas preguntitas, nos queda poquito tiempo, aprovechen para hacerme las preguntas que nos quedan unos 10 minutos, 15 de charla. Y Carla dice, ¿cuál sería la solución? ¿Ser consciente y observar lo que pensamos? Bueno, ser consciente y observar lo que pensamos. Ok, podría ser una buena medida. Ya vamos a llegar al tema de las soluciones, porque en este proceso que vamos describiendo cómo nos relacionamos, este tema cómo nos llevamos adelante las relaciones, la persona dice, bueno, ¿cómo lo solucionamos? La pregunta es, ¿hay algo que está mal? Hombre, un tipo que mata a 20 personas, bien no estará. Bueno, aquí entra a jugar los valores que tenemos. Obviamente que eso no está bien, de acuerdo al contexto, ¿no? Porque si ese mismo hombre está en Irak, decimos que es un héroe y le damos una medalla. Entonces, lo que quiero que vean con esta serie de videos es que la propuesta que estoy haciendo en este lugar es salir un poco del error humano, ¿no? Hay un gran libro de Nietzsche que se lo recomiendo que se llama La historia de un error, ¿no? Necesitamos encontrar un error porque necesitamos solucionar algo. Y esto es lo que le trae la idea que tiene este desarrollo, sobre todo el Instituto de Proyección Humana, es todo conflicto trae un potencial. Por eso el conflicto me da un sentido de dirección, me da un propósito en la vida, me da ese sentido de la vida, porque quizás si no tuviera eso, me daría cuenta que quizás no tiene sentido de la vida y eso es intolerable. Por tanto, los conflictos le dan sentido de dirección a mi vida. ¿Vale? Entonces, lo que quiero que vean que todos los conductas y comportamientos que tenemos está direccionada a un potencial, a la solución de un conflicto y más allá de eso, ¿no? Como dije, una persona, como dije el caso anterior de Lionel Messi, que tenía un conflicto de desvalorización por no ser grande, por no ser más rápido, hoy es el más grande, el más rápido. Al final, su gran conflicto es su gran potencial. ¿Cómo llega desde el conflicto al potencial? Con estos comportamientos que estoy demostrando. El comportamiento de víctima, que después se hace victimario, luego a ser víctima. El tema es, quizás cuando yo hablo esto, estoy tocando una fibra en el cual yo me siento que soy víctima o me siento que soy victimario. Gente, todos tenemos este comportamiento, ¿ok? Creemos que estos comportamientos no son buenos. La pregunta es, si yo tengo un cerebro, ese cerebro configura conflictos, configura un contexto, y esos conflictos me hacen tener comportamientos puramente biológicos, ¿no?
hay dos cosas que analizar. O el cerebro está equivocado como toda la naturaleza o tiene una función. Lo que pasa es que como yo no le encuentro la función, porque estamos en un sistema que la función lo da el contexto, ¿no? Los sistemas de poder, decimos, bueno, no sabemos lo que es esto, por tanto es malo, ¿no? Esto va evolucionando en el tiempo. Antes los locos se les ponía en un barco y se los tiraba mar adentro, después se los empezaron a poner en instituciones, ¿no? Después se les trata de poner en lugares donde sean productivos. Es decir, a medida que va pasando el proceso evolutivo del pensamiento humano, vamos comprendiendo lo que es, lo que somos. Ahora, no le quepa ninguna duda que nosotros interpretamos el mundo. Eso no quiere decir que sea el mundo así. Por tanto, cerrando y no enrollándome más en el tema más filosófico. Si tenemos conductas y comportamientos, las tenemos para obtener un potencial. También para saldar cuentas pendientes con otros, como dije anteriormente. Entonces, cuando yo tengo las sesiones de acompañamiento, a mí viene la persona y me plantea, Pablo, me pasa esto. Yo sé que me dice, me duele la rodilla, me empieza a hablar de síntomas. Yo los síntomas lo traduzco en conducta y comportamiento. Cuando lo traduzco en conducta y comportamiento, lo traduzco en un potencial a desarrollar. Generalmente en la primera sesión pasa esto, ¿no? Que la persona me habla de sus conflictos y de su contexto, ¿no? Y mientras ella va hablando, yo voy armando como un bosquejo de las conductas y comportamientos propios. Cuando llega el momento de establecer la hipótesis en la primera sesión y se le plantea, mira, vos sos esto, haces esto, haces esto, haces esto, y esto es para hacer esto. ¿Qué es lo que tenés postergado en tu vida que no estás haciendo? Y la persona automáticamente dice, tal cosa, ¿no? Cambiarme de casa, un nuevo trabajo, hacer esto. Y hay otras personas que directamente dicen, no sé nada, no se me ocurre nada. Este segundo tipo de personas, sé que el proceso de desvalorización es muy fuerte, que ni siquiera contemplan un cambio en su vida porque lo creen que es enorme, ¿vale? Entonces, fíjense que las conductas y comportamientos nos van a dar un sentido de dirección más adelante. Lo que nos habla el proceso de meterme para adentro, volviendo a esta idea de la víctima cuando se mete para adentro y se pone workaholics o vigoréxico o se empieza a agredir, es el potencial ya está disponible, pero todavía tengo que ver cómo lo voy a realizar. De hecho, si vos hablas con una persona que está en este proceso compulsivo, está en un proceso de pensar, 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 y luego se le arma una idea, ¿no? Después tiene como una idea y luego lo concreta. En cambio, con el proceso extrovertido, la persona ya la idea la tiene. Lo que pasa es que no puede accionar. El shock que lo activa, que lo pone extrovertido, que lo pone violento, eso es para saldar cuentas con el contexto, pero acuérdense que saldamos cuentas, pero por otro lado desarrollamos potencial. Y esas mismas personas que son vigilar y castigar son las que cuando se enojan se ponen a trabajar y sacan adelante su empresa, o su proyecto, o su estudio. A mí me pasa que cuando me tocan esta fibra, esta parte me tocan el tema este de no sentirme escuchado, de estar asustado, automáticamente me pongo a la acción. Y obviamente que quiero matar a la persona con el cual tuve la discusión, pero sé que eso es saldar una cuenta. Pero también sé que estoy teniendo una energía que me lleva hacia adelante para poder desarrollar el potencial. Y es ahí cuando me pongo a trabajar, ¿ok? Yo me siento víctima de mi madre. ¿Cómo hacer para salir de este rol? Muy bien, Caro. Recién lo acabo de explicar. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Todas las conductas y comportamientos tienen una función, ¿ok? En este caso, tu madre lo que está haciendo es la disparadora de un potencial. Incluso cuando hablamos de los padres y las madres, aunque sean los mayores hijos de puta del mundo, son los que más nos aman, incluso en el acto que yo considero injusto, porque lo que me está es habilitando la posibilidad de desarrollar un potencial. ¿Qué nos pasa? Que nos sentimos tan desvalorizados que es más fácil centrarse en el conflicto que en el potencial. Porque es más fácil centrarse en mi madre. Sé que es mi madre, mi hermano, mi tío, mi abuelo, mi pareja, lo que sea, ¿no? Y ahí saco todo lo que yo ya sé. Ahora, ponerme en un papel y empezar a decir qué es lo que tengo postergado, qué es lo que realmente me desafía en mi vida. Yo los invito a ustedes que tomen un papel, hagan una tormenta de ideas y digan qué es lo que los desafía en la vida. Todas esas cosas que por gigantes
por ilusas, por utópicas, por ideales, no hacen, ¿no? Lo típico es decir, a mí me encantaría hacer tal cosa, pero es imposible que lo haga. Hasta esas tonterías, anótenlo en un papel. Una vez que lo vayan anotando en ese papel, vayan descartando las que son las que menos les gusta. Todas les gusta, pero menos les gusta, y quédense con una idea. Quédense con 2 o 3 objetivos. Cuando tengan esos objetivos, cuando estén enojados, concéntrense en eso. Porque, reitero, es más fácil enojarse con mi madre, obviamente. Es más fácil pegarle con punching ball que ponerme a ver realmente qué es lo que tengo que desarrollar en la vida, ¿no? Ponerme y darme cuenta que tengo una limitación terrible a bajar mis ideas a un papel. ¿Sabe cuántas personas tengo yo en mi proyecto de acompañamiento que vienen y me dicen, Pablo, no puedo bajar todo lo que tengo en la cabeza? Y yo sé que en la primera sesión la persona va a estar hablándome de todos los conflictos. Lo más interesante es que la segunda sesión ya empiezan a, después de la movilización de la primera, ya vienen a decirte, mira, esto que me dijiste, pasaron estos días que me dijiste y en el día tal se me empezó a ocurrir esta idea y ahí empezamos a hablar. Ya la tercera sesión ni te habla del conflicto, te habla del potencial, ¿no? Porque se ha comprendido, ha encontrado un objetivo, ¿ok? Entonces, claro, ahí lo que hay que es centrarse en el objetivo. ¿Qué nos pasa a muchos? Y acá voy a ir casi como cerrando. Todo este desarrollo que estamos haciendo de víctima, victimario y salvador, pero específicamente en víctima y victimario, tenemos este tema de que el victimario, este sabueso sagaz que sigue, ¿no? Que se siente asustado, que no está tenido en cuenta y todo esto que acabo de terminar, generalmente si tiene objetivo, toda esa ira la desarrolla en un potencial, ¿no? Y tenés, habla con vos, discute, se pone a trabajar y a los 3 días tiene hecho, ¿no?, el trabajo de 2 semanas adelante. Ahora, si esa misma persona no tiene la capacidad de ver un objetivo, se la agarra con el contexto, porque no puede direccionar el objetivo, ¿no? Por eso es muy importante el sentido de dirección, el propósito. Yo siempre digo que para mí el propósito no existe, por eso lo creamos, porque si no crearíamos el propósito para seguir adelante, no podríamos seguir en la función de la experiencia de vida, ¿no? Entonces, fíjense que el victimario, cuando tiene objetivos, se enoja, castiga, salda cuentas con los demás, pero acciona, ¿no? Y es como que el conflicto me mueve y no es que está contento, porque no está contento, porque la química es una cagada realmente, pero lo traduce en trabajo. Y la persona que dice, yo me refugio en el trabajo. O cuando vos le contás un problema a una persona de este tipo y dice, flaco, ¿sabes lo que hago yo? Métete en el laburo, ponete a laburar y olvídate todo. Porque canaliza el potencial. Ahora, si el victimario no tiene objetivo, agárrate, Catalina, porque se va a agarrar con todo lo que da vuelta. Con papá, mamá, los chicos, las chicas, el vecino, el panadero, el taxista. A mí me pasa ahí veces que ni yo me aguanto y me agarro con el taxista, me molesta el taxista, me molesta el que levanta los residuos, hasta que digo, mierda, ¿qué está pasando? Pero son procesos automáticos, ¿vale? Me marca que tengo que hacer algo, que tengo que dejar de gastar la energía en castigar al otro y buscar el potencial. Ahora, cuando hablamos de este proceso de introversión y de autoagresión, de agresividad, ahí es otro proceso. Si la persona tiene objetivos, volvemos a lo mismo, si la persona tiene objetivos, sentido, dirección y propósito, no es tan complicado. ¿Por qué? Porque cuando aprovecha los procesos de introversión para tener ideas nuevas, ¿no? Es la típica persona que tiene la discusión, se queda reflexiva y le da vuelta, le da vuelta, le da vuelta, y pasado unos días te deconstruye la situación y te tapa la boca y dice, mira, me di cuenta de esto y era para esto. Pumba, ¿no? Y no queda con ese rencor, ¿no? Si ya comprendió. Ahora, si no tiene objetivo, va a seguir redundando en el conflicto. Por tanto, va a entrar en procesos de víctima, hasta que el victimario toque una de estas fibras, la haga sentir asustada, que la persona quiere desaparecer, o que no le dejan escuchar, no esté tenida en cuenta, que no cubre sus necesidades, o que le hace tomar decisiones que no quiere. Solamente eso, esa víctima que está ahí regodeándose en el conflicto, se transforma en el victimario. Y el victimario sin objetivo es la persona más insoportable del mundo. Y si lo dice alguien que por mucho tiempo lo fue, es insoportable porque al no tener la capacidad de no ver un objetivo, castiga a los demás, ¿no? Y las relaciones son realmente de poder y casi llegando al miedo, ¿ok? Esto a mí me ha pasado antes de comenzar mi proceso de
la comprensión de la biología, de las leyes biológicas, antes de mi gran conflicto, de mi crisis existencial, antes de mis enfermedades, me pasaba esto, ¿no? Y no digo que hoy no me pasa, claro que pasa, pero ya estamos deconstruyendo el mecanismo. Lo que le estoy explicando acá es un dispositivo que tenemos para comprender la realidad. No es ni bueno ni malo, ni hay que salir, ni no hay que salir. Hay que ponerse a realmente asumir nuestros potenciales, dar cuenta que nosotros venimos a hacer cosas. La vida es un movimiento. Como dice Heidegger, somos arrojados en una existencia que no tiene sentido y por eso le creamos sentido, ¿no? Entonces, es esa búsqueda interior de me desafío a buscar aquello que me desafía. Por eso dijimos que el concepto de la víctima era el desafío. El desafío, la oposición, la lucha, la contienda, la competencia. Muy bien. No tengo más preguntas por aquí y por Instagram tengo Vero. Centrarnos en el potencial es la clave, reinversión del conflicto. Correcto, Vero. Es básicamente la idea que quiero transmitir. Muy bien, recuerden que pueden entrar a mi página web, Pablo Martínez, vamos de nuevo, pueden entrar a mi página www.pablomartinezarmesto.com, ahí van a poder encontrar una serie de informaciones acerca de los acompañamientos y justamente esta idea de poder redireccionar nuestro potencial. Es muy interesante porque, y concluyo con esto, cuando empezamos en los procesos de acompañamiento de 3 sesiones, que yo le llamo one-to-one, porque es algo privado, tenemos un acompañamiento, seguimos juntos en el acompañamiento por WhatsApp y todo esto, la persona cuando revé los videos de la filmación, ¿no? Es como que hace un clic y deja de ver el conflicto y se pone más en el potencial. El one-to-one es justamente para darle a la persona un objetivo, un sentido de dirección, moverlo y comprender su biología. Ahora, cuando han pasado en ese proceso, después te dicen, bueno, ahora quiero más, dice, porque yo ya me di cuenta que quiero hacer tal cosa, ¿no? Y ahí entra en otro proceso de llevar a cabo todas esas ideas que tengo en la cabeza, que también es un programa que tengo ahí que le pueden echar una mirada, que se llama Terapeuta Pro, que justamente habla de este proceso de cuando la persona se encuentra en estos procesos de estar en círculos viendo el conflicto y querer ser terapeuta y se encuentra limitado, ahí lo tienen. Así que bueno, pasado el chivo, les mando un gran abrazo. Nos vamos a ver el próximo miércoles con el capítulo número 7 de cómo nos relacionamos. Un lugar para deconstruir nuestra conducta y comportamiento, nuestras relaciones personales a partir de la biología. En el programa 7 vamos a centralizarnos un poquito más en el victimario y vamos a charlar de este juego que jugamos todos, que es el juego del lenguaje. Les mando un gran saludo. Muchas gracias por estar ahí. Saludo a los amigos de Instagram y Facebook. Nos vemos la próxima. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind, and no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me.